Jazz Club. Todos los empresarios y emprendedores nos enfrentamos a grandes retos todos los días. Uno de ellos es el tributario. Los problemas y regulaciones tributarias las resolveremos juntos. Esta noche quisiera dar la bienvenida a Juan Pablo. Por favor, acompáñanos, Juan Pablo. Bienvenido. Juan Pablo Espinosa. Y Adrián Rojas, gerente de Acestax. Bienvenido, Adrián, por favor, acompáñanos. La forma en que vamos a operar es, aquí tenemos un micrófono de tal forma que no pueden hablar más que uno a la vez. Les voy a hacer algunas preguntas. Estamos en la cafetina. Muchas gracias a Carlita y a Pris por prestarnos este espacio tan bonito. Vamos a pedirles también unos cafecitos, que nos ayuden con unos cafecitos para poder entrar en calor. Y de forma relajada vamos a conversar de nuestros trabajos que nos apasionan, de los negocios. Vamos a hablar de cómo poder ayudar al tejido empresarial del Ecuador y generar esa economía real que tanto necesitamos. Juan Pablo, empecemos por favor contigo. Cuéntanos muy brevemente quién eres, en qué trabajas y por qué eres un experto en emprendimiento. Bueno, voy a empezar por lo último porque justo acabo de leer a un autor que yo aprecio mucho, que es Albert Cañigueral. Él escribió una obra que se llama Vivir mejor con menos, y Albert justo en una parte en un artículo que hablaba sobre el futuro del trabajo, y el futuro del trabajo ahora habla mucho de lo que está pasando ahora en el Ecuador y en el mundo, ¿no? Que hay una relación inversa a las personas que tenían un trabajo formal de 8 horas con seguridad social, y que realmente ahora hay una relación inversa. La gente ahora es un freelancer, un trabajador autónomo, y él decía que en estos tiempos con tantas cosas nuevas, inteligencia artificial, internet de las cosas, alta conectividad, no hay expertos, que todos somos exploradores, y que en esa exploración hay que disfrutar la experiencia. Entonces a mí me gusta, hoy gracias a Salomón por la invitación, a Adrián también, que ya es un viejo amigo, gracias por la invitación. Yo hice lo que se llama un cambio de mindset hace algunos años de mi profesión original. Yo era abogado. Por esas cosas de la vida yo voy a cumplir 20 años de afiliación al Seguro Social. No les voy a decir cuándo empecé a trabajar, que también hay que conservar algo en el misterio. Y mientras trabajaba tuve la oportunidad de trabajar en asamblea. Empecé a estudiar Dirección Estratégica y Gestión de Innovación. Cerré mi primer emprendimiento de abogado por dedicarme al sector público. Y me empecé a enfocar en Smart Cities, y después tuve la oportunidad de trabajar con emprendedores. He estado trabajando los últimos 4 años con emprendedores y startups. Ahora estoy volviendo soy de ese grupo de gente que está volviendo después de algunos años al sector privado, después de estar algunos años en el sector público, empresa de agua, SECAP, Yachay. Y ahora me dedico a implementar tecnología. Soy asesor de una empresa que implementa tecnología. Tengo otra consultora que se dedica a hacer innovación. He vuelto a ser abogado para los amigos y para los emprendedores. Se llama Abogado Bajo Demanda. Y por ahí también trabajo en temas colaborativos pro bono, por así decirlo, de una manera más cívica. Entonces esos son los sombreros que ando hoy involucrado. Muy bien, muchas gracias, Juan Pablo. Adrián, por favor, cuéntanos, gerente de Acestax, cuáles son tus especialidades y cómo crees tú que esta noche puedes apoyar a todos los emprendedores y a todos los empresarios que nos están escuchando para mejorar su competitividad. Buenas noches, Salomón, muchas gracias por la invitación. Qué bueno tener a un viejo amigo aquí a mi lado. Bueno, yo más que todo me he dedicado al tema profesional en la parte de impositiva, con varios años de servicio a nivel público,
pero últimamente ya dedicados al tema de la consultoría y el asesoramiento, más que todo a todas aquellas inversiones, emprendimientos y también a la empresa tradicional, sí, que efectivamente busca tener cierto tipo de actividades que les permitan mejorar sus opciones de financiamiento, de inversión y acomodar sus procesos a nivel tributario que les permitan mantener una tranquilidad en ese aspecto. Entonces, a nivel de mi experiencia, pues obviamente ya venimos, ya el venir trabajando con algunas empresas, pues ya te va generando cierto tipo de expertise en el manejo de algunos procesos, tanto no solamente tributarios sino también financieros, y muchas de las veces también te vas tratando de involucrar el tema del cumplimiento en temas laborales y otros que se relacionan mucho con el tema tributario. Chévere. Juan Pablo, por favor, cuéntanos, tú estabas diciendo, incluso en tu vida mismo practicaste la transformación de una persona que tiene un empleo seguro, un sueldo al final de cada mes, una persona que trabajaba en relación de dependencia, y tú también te aventuraste. Y ahora también tu bandera de batalla es: aventúrense, porque ustedes son capaces y pueden generar empresa y pueden generar empleo, no solamente ser empleados. Cuéntanos un poquito del proceso de esa transición, primero tuya y luego con tantas personas a las que has ayudado. Bueno, aquí está mi esposa y la transición es dura. Porque dejar la zona de confort cuando uno está acostumbrado a ciertos estándares en la vida, ¿no? Desde el nivel educativo, desde el nivel de viajes, y pasar al sector de emprendimiento, mientras más avanzas en edad es más difícil. Yo le contestaría la pregunta muy rápidamente. Yo he estado ya casi con 3.000 estudiantes de todo el país, formándoles como emprendedores, casi para la mayoría de universidades del país, con una coincidencia: cada uno va cogiendo segmentos, y mi segmento casi siempre ha sido trabajar con gente de clase media, ¿sí? He dado cursos y talleres para universidades de algún estrato específico, pero casi media, y yo lo que empiezo a decirles a ellos cuando empiezo las charlas, lo primero que les digo es que no van a tener trabajo. Esa es la verdad. Un trabajo formal como el que nosotros conocemos va a ser muy difícil encontrarlo. Como el mundo, hay una palabra que se llama el futuro del trabajo, está cambiando enormemente. Hay un escritor que escribe en Singularity, es del nombre israelita, siempre me olvido, que yo leí ese artículo casi hace 5 años antes de ser director del SECAF, y fue por lo que acepté ser director del SECAF. Y él decía que las personas y los jóvenes, los centennials, los millennials, van a tener 7 trabajos a la vez, y eso es verdad. Realmente ahora, con la tecnificación, con las plataformas, con los smartphones, y lo vivimos, ¿no? Encasillarnos con un solo sombrero, con un solo traje, es imposible. Y yo creo que una cosa que también hay que desmitificar, y que yo siempre converso con los emprendedores, es que todos quieren ser, ahora estaba con la mentoría, entonces yo les pregunto ¿a quién admiran? Y casi todos me dicen a Elon Musk y a Steve Jobs. Y cuando yo sigo profundizando con ellos, les digo ¿qué estudian? Y muy pocos terminan la universidad. Y algunas veces hay un conflicto con ellos, les digo hay que terminar la universidad, porque eso significa actualmente diversificar el riesgo. Entonces yo creo que estamos en una época que hay que diversificar mucho el riesgo. Y veníamos conversando con Adrián del matiz que le íbamos a dar este café, yo no les vengo a hablar mucho de emprendimientos, sino de cómo pensar como startups cuando emprendemos, que son 2 palabras totalmente diferentes. Ya después les iré profundizando, pero esto significa que tenemos que aprender muy rápido y fallar muy rápidamente, y tener la mayor cantidad de habilidades posibles. Eso yo lo aplico. Hoy Adrián me puso en un compromiso, hace una semana. No me gustan las finanzas cuando emprende, no soy bueno, he tenido buenos asesores, o hasta ahora no he quebrado.
y me puse a estudiar temas financieros. Muy Entonces, bien. pero está bien porque a los emprendedores no les gusta hablar de plata, no les gusta hablar de impuestos, y es tal vez uno de los dolores que más sienten los emprendedores en sus primeros años o en sus primeros meses. Adrián, y al hablar de impuestos, al hablar de plata, tú quieres emprender, ¿cómo manejas esas primeras finanzas? Empecemos por, ¿necesitan un contador de verdad al principio? A ver. ¿Y cómo te financias al principio? Bueno, sí, bajo la perspectiva de la que conversaba Juan Pablo, pues obviamente hoy encontramos varios tipos de gente o varios tipos de emprendedores, de empresas. Tenemos aquellos que están iniciando con una idea y que obviamente no necesitan o le corren al tema de generar una empresa formal, de tener procesos formales que deben ir cumpliendo. ¿Sí? Entonces ahí quienes están bajo esta categorización de startups tienen que empezar a generar un orden. Primero es un orden. Establecer cuáles son esas fuentes de financiamiento que les van a permitir generar la cobertura tanto para el funcionamiento operacional de su idea como para al menos mantenerse ellos como individuos. De ahí tenemos los emprendedores, que obviamente bajo esa misma perspectiva ya los clasificamos, pues ellos ya van teniendo un proceso un poco más formal, ¿sí? El manejo de las finanzas ya pasa por una cuenta bancaria, ya pasa por al menos generar un registro de qué es lo que les va ingresando y cómo van gastando ese dinero, ¿sí? Y ya en una escala mucho más alta, pues ya tenemos la parte del financiamiento de las grandes empresas, no grandes empresas, sino las pequeñas, medianas empresas, que ya necesitan tener una estructura mucho más formal de cumplimiento con las entidades de control que les permita mantener una tranquilidad y una salud de control, y esa salud se va a ir trasladando hacia los estados financieros o hacia la parte financiera de su actividad. Entonces, ¿Y el contador al principio cómo lo manejas? El contador, pues ahí ingresa como un asesor, ¿no es cierto? Como una de las partes en donde les va apoyando a quienes están generando esta idea, quienes la están incubando. Entonces se vuelven como gestores, como mentores, como tutores de estos emprendimientos. ¿Pero tú crees que todos los contadores están realmente capacitados para ser mentores o para ser realmente como consultores tuyos de tu startup? Bueno, la profesión de la contaduría, que es muy bonita. Yo no soy contador, pero es muy bonita. Creo que tiene un fin específico, ¿sí? Y que es el de mantener ordenado el registro de las transacciones, de lo que yo estoy haciendo como emprendedor, como startup, como empresa, como pequeña empresa. Es mantener ese orden del registro. Quien lo va a analizar y quien va a utilizar esa información, pues obviamente va a ser quien esté al frente de las finanzas, ¿no es cierto? En este caso habrán emprendedores que sean ellos mismos, o estará el gerente financiero en una gran empresa, o en una pyme estará el mismo gerente, porque en las pymes el gerente es el que hace todo también. Lava, plancha, cocina, barra. Exactamente. Entonces obviamente el rol del contador tiene su propio conocimiento, tiene su propio expertise, pero a nivel de la empresa formal. A nivel de las otras categorías de las que estamos conversando, posiblemente el contador sea un asesor, un apoyo más para estas personas. Oye, Juan Pablo, y Adrián nos está hablando de una empresa formal. Y al hablarnos de una empresa formal, nos habla de una empresa formal y que poco a poco tiene que irse preparando más para que los entes de control no tengan problemas con los entes de control. Tú, por otro lado, usas el lenguaje del startup y de los emprendimientos. ¿Puedes darnos un poco de luz y unir ambos conceptos?
¿Qué es un startup para ti? ¿Qué es un emprendimiento para ti? ¿De dónde se pueden financiar complementando la respuesta de Adrián? ¿Y en qué momento viene toda la formalización? Porque al principio es pura creatividad y agallas. Yo me acuerdo que muchos alumnos míos, porque también soy profesor de materias de negocios en la universidad, me dicen, oiga, profe, yo sueño en emprender, yo quiero ponerme esta empresa y yo sueño en emprender. Y claro, nuestros trabajos en clase tienen que ver mucho con el tema de emprendimiento, con el tema de que tu idea madure, pero hay muchas ideas que tampoco maduran mucho, o sea, tienen ideas que le ponen mucho corazón, pero no tienen tanto cuerpo y no pueden realmente, tú sabes que si entrarían al mercado a veces podrían tener algunos problemas. ¿Cómo tratas de eso para no desmotivar a esa persona que tiene lo más importante en el emprendedor? Ese corazón que quiere seguir guerreando. Bueno, diferenciemos, cuando me preguntan qué es emprender es hacer cualquier actividad económica que no esté bajo relación de dependencia. E incluso dentro de una relación de dependencia uno puede hacer un emprendimiento interno, sacar un nuevo producto, un nuevo servicio, pero yo creo que el término emprender es como más genérico, ¿no? La señora que vende empanadas, los dueños de la cafetina, el amigo que nos está hoy tal vez filmando, todos emprendemos cuando no tenemos una relación de dependencia. Creo que es el nuevo estatus laboral, que antes éramos autónomos o freelancers, ahora puede ser emprendimiento. Y en cambio la startup tiene unas complejidades diferentes porque el término nace con todo este boom del internet y las nuevas tecnologías. Entonces cuando uno crea una startup siempre está pensando en que cualquier modelo de negocio, cómo lo hago crecer exponencialmente a través de las nuevas tecnologías. Y yo creo que dos particularidades súper interesantes. La primera es que nace para resolver problemas específicos, no nace para hacerlo todo. Entonces, tiene que solucionarte algo de la sociedad. Específico y un segmento específico. Puede ser social, puede ser algo que esté buscando el lucro, pero es un problema específico. Es decir, la formación que nosotros tuvimos, y digo nuestras generaciones porque los tres somos contemporáneos, unos más se les ve mayores que otros, pero eso ya es, somos contemporáneos. Pero apunta para allá. Entonces, la diferencia es que a nosotros en la universidad nos enseñaron a ser todólogos. O sea, incluso a los abogados, a los ingenieros, o sea, tal vez al final con las maestrías y fueron la gente especializándonos, pero al final era un nicho muy grande. Hoy las startups buscan un nicho específico, un problema específico, y el segundo elemento es escalar. Ellos no están pensando en el mercado local netamente, sino que están pensando en cómo lo que venden aquí terminan vendiendo en Hong Kong, en Estonia, en Nueva York, y eso lo permite el internet. Y con respecto al tema, ¿cómo enlazo con el tema de la motivación? Cuando uno crea una startup, y eso debemos saberlo, el modelo como tal de una startup, y en eso es muy importante la planificación financiera, es no gastes más de lo que verdaderamente estás produciendo. Y realmente la startup no vive de la utilidad, la startup vive del efectivo. Es decir, cuando tú empiezas en un ciclo de una startup debería demorar entre 3 y el inicial máximo 3 años. Tú del día 1 al mes 6 tienes que probar tu modelo de negocio, no plan de tu negocio. Yo veo que en las universidades todavía le siguen dando el plan de negocio, 40, 50 hojas. Sí, eso no va. No, ahora es un lienzo. Yo justo le decía al mentor que no sé qué haya más modelos de lienzo Canvas o más finales de Avengers contra Thanos. Yo creo que hay tanta infinidad de modelos Canvas para negocios con propósito social, negocios con tecnología, con gastronomía. Pero tú creas un modelo de negocio, lo pruebas rápidamente durante esos 6 meses, y en esos 6 meses, que es lo que decía Adrián, tal vez tengas la madurez o ya una idea más clara de qué vas a hacer, qué vas a vender, con quién lo vas a hacer, y es el momento de decir, bueno, voy a hacer compañía. Yo te cierro esta parte diciendo que yo voy 2 años, y es dificilísimo. Yo me he leído, he estudiado, he mentorizado. Ya los emprendedores algunas veces ya me ven y ya no me creen cuando les digo, yo tengo 2 años lanzando mi startup, que es una plataforma de alquiler de sitios de capacitación a bajo costo. Y después de 2 años sigo validando el modelo de negocio antes de lanzarlo. Tal vez me he demorado mucho, soy demasiado persistente, pero eso enlazo con algo que tú dijiste, que es el propósito. Cuando uno emprende con propósito es muy diferente a emprender solamente por monetizar. Y mi propósito, por ejemplo, ahí no está en ganar plata con las salas de capacitación. Yo estoy seguro que ese negocio
y qué bueno que también está aquí mi esposa para que sepa eso, ese negocio durante 2 años no nos va a dar margen. Pero tal vez en 2 años, cuando tenga una masa enorme que esperamos tener, posiblemente yo no vea la plata, porque la venda. Y cuando uno crea, esa es la gran diferencia. Cuando tú creas un emprendimiento, creas del cafetina, la panadería, y te enamoras de la idea y no quieres deshacerte de eso, es algo que está dentro de ti. La startup, desde que la creas, estás pensando en que la vas a vender en el corto plazo y vas a empezar otro proyecto. Entonces, eso un poco para conectar. Me hiciste bastantes preguntas en una, entonces traté de conectar. No, está muy bien. Sí. La formalización, ¿en qué momento tú dices, pruebas tu modelo de negocio, y ahí puedes generar compañía? Entonces, para pasar luego a Adrián, si tú creas, tú dices también que te puedes demorar más en tu modelo de negocio. En este caso, ¿en qué momento pasamos a ser compañía? O sea, ¿en qué momento nos formalizamos, como dice Adrián? Yo creo que también soy abogado y en el Ecuador no está regulado lo que se llama el pacto de socios, que en las otras, que sería muy bueno que se regule en la ley de emprendimiento e innovación, no se comenta eso en el proyecto de ley. Y el pacto de socios es, los tres hoy decidimos hacer esta tasa. Y nos vamos a poner de acuerdo que otro consejo muy útil es dividamos en partes iguales la tasa. ¿Sí? Porque si yo te digo vos eres dueño del 70% de la tasa y Adrián del 20 y del 10, va a pasar algo sumamente injusto y así no nacen los negocios. Pero bueno, vamos a hacer esta tasa y vamos a ser los dueños de este diseño de tasa. Cuando tengamos ventas y empecemos a adquirir obligaciones con tercero, deberíamos formalizar. Y la segunda instancia es cuando recibamos plata de terceros. Si alguien nos va a poner $50,000 o $300,000 para hacer este diseño de tasa especial, ahí es el momento de formalizar. Pero mientras tanto, antes, un pacto de socios sin el rigor formal de una compañía. Imagínate lo que sería. Yo hace 2 años que se me ocurrió la plataforma y ahorita tuviera 2 años de pagarle al contador, claro, el Adrián feliz. Pero tendría 2 años de pagarle al contador y al abogado. Entonces, sí son un cambio de reglas, que no es necesario formalizar jurídicamente la empresa cuando recién me nace la idea. Espera ventas o espera inversión para hacerlo y ahí sí, ahora sí es muy importante que antes no significa que no tengas contador. Sigue teniendo un advisor, una asesoría y hasta que el momento que llegues a formalizar la empresa, ¿no? Ahora sí, Adrián, hablemos de algunas cosas que nos dijo Juan Pablo. Juan Pablo te dice, por un lado, el gran problema del startup es la liquidez. Uno vive pendiente de la liquidez y eso lo sabemos todos los que somos empresarios. Por otro lado, te dice, ¿sabes qué? Prueba tu modelo de negocio y de ahí sí te puedes lanzar a la formalidad. En este sentido, primero podrías respondernos, en esa parte de probar el modelo de negocio, tienes que tener compras y ventas de todas formas. Tal vez los tengas en una escala muy pequeña, pero vas a tener compras y ventas. En la siguiente parte, lo que tú vas a tener en cambio, dices, haces una compañía y empiezas a tener el fondeo. Entonces, ¿cómo lo manejamos en la primera parte? ¿Cómo lo manejamos en la segunda parte? ¿Y cómo manejamos luego la liquidez en ambas etapas? A ver, en las primeras etapas, ¿no es cierto? Cuando tú estás hablando de un startup en donde generas este tipo de promesa de cumplimiento, de cubrir una necesidad específica, pues obviamente ahí las fuentes de financiamiento o las entradas que nosotros los financieros llamamos las entradas de dinero, pues están desarrolladas o están atadas a los procesos de apoyo que puede generar se puede generar tanto a nivel privado como a nivel público, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de que una startup necesita capital semilla, necesita fuentes de financiamiento para el capital de trabajo, para el capital de operación. Entonces ahí en ese momento nosotros vamos a empezar a identificar que estos modelos de negocio lo único que van manejando son entradas y salidas de dinero, ¿no es cierto? Entonces esas entradas y salidas de dinero son fácilmente o de alguna manera son controladas por la persona que está generando esto, ¿no es cierto? Pero en el momento en que ya empezamos a generar una formalización, ¿no es cierto? Ya necesito tener un asesor, ya necesito tener, como decía Juan Pablo, ya empiezo a tener responsabilidades con terceros e inclusive las necesidades de financiamiento se vuelven mucho más rigurosas, necesitamos de esa formalidad. ¿Sí? Acá en el Ecuador, ¿qué es lo que tenemos como formalidad?
entendiendo como aquellas obligaciones ya de quienes sobrepasan, por ejemplo, ciertos límites tanto en ingresos, en gastos, ya están obligados a llevar contabilidad. Entonces ya le generas una formalización a una persona, ¿sí? Que de alguna manera puede llegar a tener una estructura financiera adecuada como para poder generar ya fuentes de financiamiento, no las iniciales, sino otro tipo de fuentes de financiamiento, ¿cierto? Bancarias o puede ser inclusive a través de créditos externos o donaciones en ciertos casos, ¿no es cierto? Entonces, esta formalización ya les permite llegar a obtener ese tipo de fuentes de financiamiento. Ahí, Adrián, permíteme una cosa, porque tú empezaste a hablar de la formalización que incluso te impone el servicio de rentas internas. Cuando tú eres una persona natural y pasas cierto umbral, me parece que son 130 o 140 mil, ya empiezas a llevar contabilidad por obligación. En ese salto para llevar contabilidad por obligación, ¿tú aconsejarías de una vez a esta empresa para que ya lleves contabilidad de tu empresa, o que la persona natural sea la que frente toda la contabilidad del ingreso, el egreso y la responsabilidad? Ahí tenemos que irnos a hablar y ir identificando cuáles son los niveles de riesgo que yo puedo tener, ¿sí? Cuando yo ya hablo de una persona natural que tiene un emprendimiento, ¿no es cierto?, que tiene ya un negocio formal en donde sus entradas y sus salidas y sus obligaciones están cubiertas por una entrada de dinero formal, entonces obviamente ahí lo que yo sugiero, siempre buscamos es que el nivel de riesgo patrimonial de la persona no entre hacia la actividad económica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque de esa manera tú estás cubriendo la parte patrimonial que de alguna forma tú también como persona la vas evolucionando y la vas tratando de cuidar, ¿no es cierto? Entonces ahí ya te estoy hablando de cuáles son las necesidades que pueden llegar a tener una persona que ya se hizo empresa, ¿no es cierto? Esa cobertura patrimonial, y adicionalmente en una estructura de una empresa tú ya puedes empezar a generar cierto formalismo en el cumplimiento de obligaciones. Ya tienes un proceso más controlado, ya tienes un proceso en el que tu asesor financiero, tu asesor laboral, tu asesor contable, tu asesor tributario ya te empiezan a generar ciertas características o ciertas actividades que te llevan a mantener ese proceso controlado, y más que todo que no se vuelva hacia ti ese control de las entidades públicas en este caso, porque una entidad pública con en el momento en que tú haces una mala declaración o haces un mal proceso de información, la entidad pública te puede llevar a quebrar totalmente todo lo que tú has evolucionado, ¿verdad? ¿Y la liquidez cómo manejas del efectivo que decía Juan Pablo? Ya, ahí vamos a trabajar en la parte de generar un plan financiero, ¿no es cierto? Siempre tiene que haber una identificación de ese plan financiero que me permita tener identificado y controlado qué es lo que entra a mi cuenta y qué es lo que sale de mi cuenta, ¿no es cierto? Y luego, pues ya cuando ya soy un poco más grande, ya vamos a entrar en procesos de planes de presupuesto. Voy a presupuestar las ventas, voy a presupuestar todos los gastos, voy a presupuestar cuánto voy a tener que pagar de los intereses de los capitales, de las fuentes de dinero externas que yo he conseguido, y entonces empiezo a manejar todo mi emprendimiento o toda mi actividad en base a las ganancias que yo voy generando, ¿no es cierto? Entonces esas ganancias ya me van a permitir o generar una ganancia patrimonial o también llevarla hacia una reinversión en el mismo proceso. Juan Pablo, hablando igual del dinero, pero en cambio en el lado actitudinal, muchas veces me topo con personas que dicen: no, yo quiero ser empresario y quiero ser emprendedor porque a mí me encanta poder gastar y me encanta poder tratarme y darme el lujito de irme al restaurante y que la comida corporativa, y etcétera, etcétera. Entonces yo quiero ser por eso un emprendedor y por eso quiero meterme en eso. Ahora, ¿tú crees que, o más bien tú sabes que es así? ¿Qué tipo de actitud uno tiene que tener hacia el gasto cuando uno es emprendedor?
Bueno, ahí les voy a contar la historia de un emprendimiento que creo que va camino a ser el primer unicornio del Ecuador. Algunas veces también está mi historia aquí, me dice, simplifica un poco la información. El unicornio es una empresa que vale $1 billón en su primer año de existencia. De ahí vienen otras categorías. Entonces es una empresa que la rompió. O sea, unicornios en Latinoamérica, no sé si han oído de Rappi, que es esta globo colombiano para distribuir comida. Exitaxi en su momento creo que llegó a ser unicornio. Estos chicos, yo los conozco, tengo el gusto de conocerles 4 o 5 años, son los chicos de Cripto, Alfonso y Cristian, que creo que el jueves salen a Chile, que es algo que tenemos que hablar y preguntarle a Adrián también, me gustaría. Salen a Chile porque los inversionistas no quieren invertir en Ecuador, porque no hay la seguridad jurídica. No es un tema netamente político, es un tema de la normativa. Que es un poco antigua y no se ha modernizado. Entonces ellos salen, y yo cuento la historia de Cripto siempre que hablo con emprendedores y que me hiciste esta pregunta, porque ellos les conocí yo hace 4 o 5 años, manejaban una incubadora, Kruger, y después de manejar la incubadora se lanzaron con su emprendimiento, tuvieron un primer emprendimiento que fue una plataforma de seguridad informática, Joomla, la vendieron a su socio, y con eso un poco capitalizaron, estuvieron por Israel. Su emprendimiento debe estar ahora en el $1.5 millones valorado. Y lo que les pregunté después de conocerles 4 años es si ya estaban cobrando sueldo. Entonces me dijeron que ya estaban cobrando sueldo, porque ya recibieron una inversión, y después de 3 años y medio de estar, dale y dale, de recibir fondos, de haber ido a Israel, empezaron a cobrar sueldo. Entonces, el tema de las startups y de los emprendimientos tecnológicos es al principio yo le llamo un efecto esponja. Hay que saber absorber y aguantar. Sin embargo, te voy a dejar esa postillita para que después podamos hablar. No tengo la respuesta muy clara, yo siendo abogado y gestor de innovación, de cómo hacer que los inversores, que estos emprendimientos no se vayan a otros países. A mí al final sí me da pena. Pero también es tema de crecimiento, ¿no? Si el desarrollo se queda aquí. Pero también yo quería hablarles de un término que justo estoy aquí con Diego, que somos de Tribu, estamos trabajando en un concepto que lo aprendí recién en Dominicana y solo lo voy a dejar enunciado, que es del emprendedor híbrido. ¿Sí? Porque antes, cuando estábamos en los talleres de emprendimiento, lo primero que les decíamos a los emprendedores es si quieres hacer una startup es dedicación 100%. Y los inversionistas, que es algo muy importante cuando tú hablaste ya de recibir los fondos, de $40,000, $300,000 o $1 millón en adelante. Entonces eso ya, el inversionista no te viene a decir préstame solo tu ex. El inversionista va a pedir reunirse con el Adrián porque ya es un tema ya más fuerte. Entonces va a reunirse con el asesor financiero de la startup. Pero este emprendedor híbrido, la gran diferencia con alguien que solo tiene una idea y está dispuesto a pasar esos 2 años en el Valle de la Muerte, que es cuando no tomas ni una Coca-Cola, ese emprendedor híbrido es una nueva tendencia, que es personas que tienen un salario fijo, puedan dedicarle una parte de su tiempo o los fines de semana a desarrollar un emprendimiento o a comprar uno que ya esté en marcha. Entonces ha cambiado mucho el ecosistema, y yo te dejo el tema de la inversión y te dejo otra postemilla ahí para ver si la topamos después, que me gustaría conversar y un poco también retarle a Adrián a buscarle ahí una respuesta. Sí son diferentes los emprendimientos de las startups, pero me parece que es muy importante que las empresas grandes, medianas, pequeñas y los emprendimientos empiecen a aplicar filosofías de las startups en sus modelos, en su vida diaria. Sí, yo pienso que ha pasado ya muchos años desde la primera startup, no sé cuál sea, pero que ya hay toda una filosofía de modelos de negocio, doctrina, tesis, experiencias, que deberíamos decir, ¿qué están haciendo esta gente que ha ganado tanta plata y que ha crecido tanto, que podemos aplicar en nuestra panadería, en nuestra zapatería? ¿Qué podríamos hacer? Y después ahí te cuento unas 3 cosas que creo que podríamos aplicar incluso en nuestra vida diaria, ¿no? Porque estás topando un tema de la reinversión de una empresa en marcha. Y para la reinversión de una empresa en marcha, igualmente necesita financiamiento. Adrián, ¿qué fuentes de financiamiento podríamos utilizar si es que ya eres formal, pasaste ya a la etapa de llevar tu contabilidad como tienes que llevar, tienes tu asesor financiero tributario, que son personas expertas, tienen que ser personas que tienen mucho conocimiento en su área, igualmente en temas laborales para no tener problemas, ya tienes cierta madurez, tal vez estás, como tú dices, en el mercado unos 3 años, entonces, y ahora toca reinventarse. ¿Cómo me fondeo para reinventarme?
¿cómo puedo lograr ir más allá? A ver, ahí hay varias opciones, ¿no es cierto? Cuando empezamos a buscar ya una fuente formal de financiamiento, ya en una empresa formal, en una empresa ya con una trayectoria, con experiencia, pues hay varias fuentes, ¿no es cierto? Una es que los mismos socios empiecen a capitalizar su empresa, ¿sí? Otra es que tratemos de entrar en estas fuentes de financiamiento tradicionales de la banca, por ejemplo, o buscar banca de desarrollo a nivel multilateral. Pero una de las características y una de las fuentes que hoy en día, acá en el Ecuador, y que no se le está dando mucha importancia, es el manejo de inversiones a través del mercado de valores, por ejemplo, ¿sí? Entonces, una empresa no necesita ser gigante, no necesita ser multinacional, ¿sí? Para empezar a generar financiamiento o liquidez dentro de su proceso a través de la bolsa de valores. ¿Qué ¿Sí? herramientas tienes? Tenemos herramientas como, por ejemplo, la factura comercial, ¿sí? Factura comercial quiere decir que yo empiezo a generar un documento, un título valor, que yo entre el proveedor y el cliente se ponen de acuerdo y autorizan para que un tercero, en este caso la bolsa de valores, sea quien empiece a negociar y empiece a utilizar ese título de valor para yo como emisor de esa factura comercial, empiece a acelerar la entrada del dinero a mi compañía y a mi proceso operativo, a mi proceso productivo. Te parafraseo, eso quiere decir que si yo tengo la empresa y digo, a ver, gírame la factura, o más bien, te giro la factura y la factura te la pago en 30 días. Exactamente. Entonces te la pago en 30 días, pero tenemos un acuerdo previo de que yo estoy de acuerdo en pagarla en 30 días y tú estás de acuerdo también, y yo estoy de acuerdo en que se vaya a la bolsa de valores y tú también estás de acuerdo en que se vaya a la bolsa de valores. Correcto. Entonces, estamos de acuerdo y en vez de esperar yo a que me pagues en 30 días, ¿sí? Se negocia y al segundo día yo obtengo la liquidez que yo necesito de esa factura, y quien debe pagar va a tener que pagar esa factura a quien invirtió en ese papel comercial. Entonces esa factura se va al mercado, yo tengo la plata más rápido. Exactamente. ¿Sí? Esa persona de alguna forma tiene un descuento y se le paga. Exactamente. La persona que emitió su factura va a tener un descuento. No es un descuento, sino más bien es un precio de mercado el que se genera, ¿no es cierto? ¿Y eso qué porcentaje puede ser? Estamos hablando de entre el 1.5 o 2% como máximo, ya incluidas las comisiones y de todo el proceso. Entonces, obviamente eso te permite tener la liquidez y el dinero más rápidamente. Hay otros, y claro, este es un proceso para una empresa que ya tenga, sea un poquito ya mediana, por ejemplo, que ya tenga un proceso de auditoría externa, que ya tenga un análisis financiero un poquito más avanzado, pero tenemos también productos en el mercado de valores de las mismas características que no necesitan mayor estructuración, entonces, y que son de menor costo. Entonces, tenemos ese tipo de fuente de financiamiento. Cuando yo ya soy un poquito más grande, mediano, ya gran empresa, pues también tengo la opción de empezar a generar obligaciones a nivel del mercado, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de los bonos, un similar al bono del Estado que se genera, pero obviamente acá yo estoy generando en base a los flujos que yo voy a tener dentro en el futuro. Yo voy a tener esos flujos me permiten que mi empresa sea calificada para generar una obligación, una deuda. Y en este punto creo que hay una parte importante entender lo vital que es para un emprendedor la plata en la mano. Es que es vital para un emprendedor tener la plata en la mano. Yo me acuerdo que a unos emprendedores que alguna vez estaba apoyando, ellos vendían un producto de altísima rotación. Entonces un producto que se vende en tiendas, literalmente leches o huevos, de ese tipo de cosas. Entonces ellos tenían un margen muy chiquito, que será un 8%, pero se demoraban 2 días en poder cobrar. Entonces cogían y vendían 2 días, cobraban, 2 días cobraban, y en la semana ya ganaban al menos un 16%, 18%. De pronto se van a vender otro producto
que era de cuidados de la belleza y cosas de esas, un margen del 60% y pensaban que iban a hacer mucha más plata, porque en el uno ganaban 8 o 9% y en el otro iban a ganar hasta 40%. Pero ese otro producto tenía una rotación de 60 días y hay veces que tenían problemas de cartera. Entonces, el poder rotar rápidamente y que venga la plata y poder meter la plata en más mercadería y poder rotar y rotar y rotar y rotar y rotar en un mes es mucho más rentable, porque un mes, ponte 15 multiplicado por 4, tenían 60% por mes, mientras que en el otro podían tener 40 o 50% de margen, pero dividido para los 3 meses o más, tenían un margen muy inferior. Entonces, el poder tener la plata con 1% o 2% realmente es una diferencia tremenda en el caso de un emprendedor. Cuéntanos, Juan Pablo, ¿qué otras alternativas existen para poder financiar? Tú hablabas de empresas donde venía un inversionista y podía meter plata. ¿Qué estructuras financieras o legales se necesita para poder aceptar ese dinero? ¿Cómo se hace a breves rasgos? Cuéntanos un poco para motivar a la gente a que piense no en un emprendimiento, sino en un startup. Bueno, hay 3 formas de asegurar el financiamiento. Bueno, primero empiezan poniendo los dueños, que son los founders. Entonces eso también es muy importante. En una startup, solo el fundador puede tomar decisiones financieras. Si son 3, 4 o hasta 5. Más allá de 5 es complejo, porque es un modelo de negocio totalmente dinámico. Entonces empiezan por ellos, se va poniendo la computadora, se va poniendo el know-how, se va poniendo algo de patrimonio. Y normalmente con eso se saca un producto mínimo viable. Que la idea es hacerlo incluso de papel, o sea, ponerlo en la pared, en un poste. ¿Quién compraría este producto? ¿Quién alquilaría quién pondría su sala comunal en esta plataforma de capacitación? De paso me hago un poco de spam de tu reunión cuando salga, tureunión.com. Vas probando. Y después, normalmente lo que pasa es que los países, las ciudades, y Ecuador eso sí tiene, participas en concursos. Ahora hay un concurso de Casablanca y Endeavor, que es la única aceleradora con fondos en el país, solo tenemos una. Dennos cuenta, ellos dan un monto interesante, pero en Chile un monto es $2 millones. De estos que aquí se pueden dar de 100,000, 200,000, allá son 2 millones. Pero bueno, participas en un concurso y ahí puedes llegar a recibir entre 40 y 100,000 dólares. ¡Wow! Cuando estás recién emprendiendo a cualquier edad, si alguien te regala 40, porque te regalan, es capital semilla que lo dan los estados o las ciudades, o las empresas, no reembolsable. Pero no es que te regalan para que te vayas a Dubái a ver cómo está la plataforma, no, ahí siempre hay reglas, ¿no? Lo destina a maquinaria o lo destina al modelo de negocio. Capital de trabajo algunas veces es regulado. Pero bueno, tienes esa plata ahí que hay. Y en el país hay. Después tienes una etapa donde hay inversionistas, ¿sí? Algunas personas que están aquí, que tienen la plata guardada en alguna parte o en el colchón, casi comúnmente podría ser hasta $300,000. Entonces dice, me gusta tu reunión, iba a decir otro emprendimiento, pero mejor tu reunión, me gusta esa plataforma, entonces si hay alguien que le gusta la plataforma, todavía no la lanzo, pero ya estoy recibiendo inversión, y esa persona me dice, ve, te doy $200,000. Ahí puede ser que él ya tenga un porcentaje muy chiquito del pastel, pero yo no tengo ningún compromiso y puedo hacer eso con él como con otras 10,000 personas. Eso es totalmente abierto. Con eso tengo que desarrollar ya mi producto específico, con mi segmento específico, y debo estar listo para entrar en las grandes ligas. Las grandes ligas desde 300,000 en adelante ya son rondas. No es que tú declaras la ronda. Yo, tu reunión, quiero que la ronda sea de marzo a junio y voy a recibir $2 millones para hacer la 5ª versión de mi plataforma. Y a cambio de eso, destino el 5% de mi paquete accionario. Y existe. Hay emprendimientos de ecuatorianos que ya han levantado inversión. Hay emprendimientos de ecuatorianos que están en Stanford, están en Berkeley, que ya han levantado inversión. Y ya es las grandes ligas, ¿no? Ya es las grandes ligas. También, y hoy quiero decir el primer principio, que los negocios comunes y las tiendas, las panaderías y las zapaterías y los abogados y los contadores deberían aprender de las de startups. Normalmente cuando creamos un negocio nos queremos comer el pastel solos. Aprender de las startups es estar dispuesto a compartir el pastel con nuestros trabajadores, con terceros desconocidos o con otras personas. Entonces ese es un primer principio que deberíamos aprender de las startups. Las startups en esas etapas, en la semilla, en el inversor ángel o en el exit,
de un inversor fuerte, siempre están dispuestos a ceder una parte del pastel. Entonces, eso es parte de uno de los principios de las startups que deberíamos aprender en todos nuestros giros de negocio. Oye, Adrián, nos dices ceder el pastel. En tu experiencia con todos los clientes que has tenido, ¿qué tan grave es eso de ceder el pastel? ¿Qué tan grave es eso de este tipo de, además legalmente, este tipo de compromisos? Yo te doy $100,000 por esa idea, yo soy parte de tus acciones, ¿cómo las registras? ¿Cómo se hace eso aquí en el Ecuador? Lo que pasa es que estamos hablando de un tema idiosincrasia, ¿no es cierto? De la costumbre, cómo se hacen los negocios acá en el Ecuador. No tenemos esta visión que nos está contando Juan Pablo acerca de cómo generar el tema del negocio, ¿no es cierto? Él nos está hablando de que me ponen plata y luego esa idea va a valer. No saben si va a funcionar todavía. No saben si va a funcionar, entonces es una apuesta, ¿no es cierto? Es como hoy que estamos en época de elecciones, entonces claro, te dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero que me ayudes, y no sabes a quién ayudar porque no sabes a quién apostarle, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, por ahí va el tema. Entonces, en el momento en el que, y me olvidaba, ¿verdad? En la pregunta anterior, perdón que corte en este momento, me olvidaba del tema de fuente de financiamiento. Uno de aquellos financiamientos importantes también es el tema de impuestos. En la recuperación, porque en la recuperación de una empresa formal está mucho de la ganancia y de las utilidades que tiene la compañía. Cierto que ¿Sí? Me comentaste alguna vez que hay empresas que su verdadera utilidad es la recuperación. Exactamente. Cuéntanos. Exactamente. Entonces, ahí obviamente tenemos que ir viendo cómo se va manejando el proceso. ¿Qué es la recuperación? La recuperación de impuestos es básicamente aquellos procesos en donde la generación de la transaccionalidad normal de la actividad económica te genera retenciones de impuestos anticipados. Entonces, hay un momento en el que tú cierras tu año y te genera un valor de impuesto pagado en exceso, de impuesto pagado indebidamente, y que eso lo puedes recuperar del Estado. Obviamente hay que manejar un procedimiento administrativo que eso se lo tiene que Pero para eso manejar tiene que ser formal y tener un contador que haga bien las cosas. Obviamente, una persona que esté en este emprendimiento, pues tampoco, como está haciendo inversión, ¿sí? De alguna manera está haciendo inversión, pues posiblemente no tenga este tipo de... O sea, aquí también hay un corte, porque también es algo muy importante que he visto. Tú me dices, la gente que empieza a ser emprendedor y hace sus startups, no le gustan las finanzas. Y nos dijiste eso, y se jalan al principio. Ninguna que yo he estado en todos los campamentos y en todas tiene un financiero en su equipo. No tiene financiero en su equipo. Quienes tienen, pero no tienen un financiero. En este caso, en cambio, por el otro lado, Adrián me dice, ¿sabes qué? Una de las fuentes de financiamiento son las recuperaciones. De tal forma que si tú puedes recuperar, y para eso tienes que hacer bien tu tarea y estar bien asesorado, tú puedes recibir financiamiento adicional por darte bien, básicamente. Entonces, aquí viene el punto. ¿Vale la pena tener un asesor financiero o contadores que sepan y de experiencia desde el principio? Bueno, sí, totalmente. Yo te decía que normalmente los campamentos iniciales tienen 3 perfiles, y es el perfil con el que se crea una startup. Es el hacker, que es el que mete código. El geek. Sí, el geek. Es el hoster, que es el comercial, el que, por así decirlo, el mago. Sí, y es el hipster, que es normalmente el que tiene hábitos de estar en la comunidad y tiene tendencias de consumo. Son los 3 perfiles, y tú ves todos los campamentos, todos los modelos que puede haber, todos tienen esos 3 perfiles. Y yo te digo, normalmente ninguno de los equipos que yo he visto me dicen, ese es Adrián, mi financiero. Ninguna startup de emprendimiento le he visto que haya, y más bien los financieros que les he visto dicen, se dedican más al tema de comercialización que al tema, vamos a hacer una planificación. Entonces yo creo que cuando una startup empieza, tal vez tiene que centrarse más en la parte creativa. Tienen que centrarse más en la parte creativa. O sea, Creativa y mercado. Sí, creativa y mercado, porque claro, es una diferencia. Hay que pensar bien en, no cuál es mi idea, que es el segundo principio que tienen que aprender las tiendas de las startups y las grandes empresas de las startups. No centrarme en mi idea,
y enamorarme de mi idea, sino en cómo resuelvo el problema de la gente. Y ahí, si yo estoy centrado en la parte creativa, por ejemplo, yo estoy centrado en la parte creativa y durante 4 años no he tenido un crecimiento exponencial con Tribu. Entonces he encontrado un socio que es experto en planificación estratégica. Yo sé planificación estratégica, pero mi core no es ese. Yo no pusiera a alguien a tiempo completo en mi startup como financiero ni como en la parte legal, porque yo creo que los nuevos asesorías tienen que ser bajo demanda, ¿sí? Entonces tenemos que crear nuevos paquetes específicos, muy específicos para este tipo de clientes. Este tipo de clientes vive más del riesgo. Entonces darles un paquete de $300, de $400 mensuales, ya cuando esté facturando mucho, tal vez sí. Justo decía, normalmente puedes tener un asesor legal y contable que te cobre muy caro, pero tener a alguien permanente una vez que pases la fase creativa, ¿sí? Porque si no te puede poner mucho miedo, ¿sí? Yo tengo la historia hoy de unos emprendedores, no voy a decir el nombre, que cuando crearon su empresa, la crearon, apenas empezaron, dijeron, sí, ganamos el concurso, 6 socios. Entonces ahora me estoy ayudándoles a hacer la sesión de participaciones para que de los 6 socios solo pasen 3, que son los que han sobrevivido esta primera etapa. Entonces sí, una asesoría externa es buena. También las asesorías jurídicas, contables, financieras, tienen que cambiar su modelo de negocio y tener algo más de asesoría vía WhatsApp, vía call, vía como que formatos predefinidos, llena esto, y con eso dinamizar un poco el asesoría concepto, tipo ¿no? millennial. Vía WhatsApp, yo marco el WhatsApp, sea mi primo o no sea mi primo, marco en Trello, sí, que es otro principio, es usar herramientas digitales, empiezo a contestar el WhatsApp y cuando termine de contestar WhatsApp entro al Trello y ahí ya cuando tenga que facturar o hacer cruce le cobraré, pero la atención por WhatsApp es cobrada, ¿no? Uno no lo hace de amigo, ¿no? O sea, a menos que sea ya tu amigo así digas, no te va a cobrar. No sé, ahí cruzamos. Pero desde que empiezas a contestar el WhatsApp hasta que mandas el último mensaje en WhatsApp, es servicio profesional. Así, en esa línea. Pero hay que ser más dinámico en eso, ¿no? Estas empresas necesitan algo más empaquetado, más hecho, algo que cojan, lo llenen el formato tipo y listo. Estás al día, sigue, avanza. Entonces ahí es un trabajo para también cambiar la forma como les damos la asesoría, ¿no? Oye, Juan Pablo, y igual para ti, tú dices algo muy interesante, y yo me acuerdo de un profesor, y a mí me gustaba mucho el tema financiero y me gustaba mucho también el tema un poco medio socialista cuando era estudiante, hasta que tuve un profesor gringo que me dijo, mira, Fue presidente. este profesor gringo me dijo, mira, los mejores proyectos son los que triunfan, porque los mejores proyectos terminan generando empleo, generan estabilidad, generan impuestos y con el impuesto existe una reinversión de todo hacia la sociedad. Entonces el proyecto exitoso es el proyecto que realmente te genera éxito social. Entonces yo siempre me quedé con esa idea de que realmente desde la cancha empresarial puedo hacer algo bueno por la sociedad. Y tú estás respaldando con otra idea que quisiera que la profundices un poco más. Es, tú puedes triunfar con tu emprendimiento, con tu startup, cuando solucionas un problema de la sociedad. Entonces, no solamente vas a hacer esa función financiera que alguna vez veía, sino también puedes hacer una función social. Coméntanos un poco, ¿cómo es eso de resolver un problema de la sociedad? Bueno, ahí siempre me acuerdo de una charla de Michelle Arévalo de Impacto cuando ella empezó, que esto aquí en Ecuador es nuevo, ¿no? O sea, estamos 4 o 5 años, había gente que venía antes, pero ha tenido una dinamización recién. Ella decía que hacer innovación social no significa ser como la Madre Teresa de Calcuta, es decir, que sea todo pro bono y que lo cobres. En la innovación social, que es el tercer sector, y que países que realmente en Chile, el tercer sector, tiene una dinamización de la economía enorme, por ejemplo, por muchas causas. Entonces, resolver un conflicto, un problema social, sí te puede ayudar a monetizar, no significa que sea altruístico. No sé cuánto esté cobrando Inti, no puedo pronunciar el apellido de Inti, el premio de los mejores innovadores menores de 35, que fue premiado por este sistema de reciclaje de ríos y de lagos. Él va a monetizar su patente y él va a tener que cobrar por su patente. Y sí, hay grandes startups que resuelven problemas sociales y que tienen componente social, que es otra la diferencia. Algunos resuelven problemas sociales
y pueden recibir fondos de cooperación internacional para resolver ese problema social, pero ahora, por lo menos con lo que nosotros trabajamos en Ribu, con una previa a donde inician los emprendimientos. Normalmente tú empiezas el emprendimiento haciendo el diseño, la idea creativa. Nosotros trabajamos con una esfera anterior, ¿sí? Si tuviera gráfico, la especial esfera es, y que la descubrimos en Río de Janeiro hace 3 años, que se llama Happy Startup School, que trabaja en 4 líneas. Trabaja en la pasión, que tú empezaste diciendo, el propósito y los fans, y al último trabaja el dinero. Y ese tiene un principio, tiene varios, ¿no? Pero uno de esos principios es, si tú encuentras un trabajo o un proyecto en donde mezcles lo que sabes hacer, más lo que te gusta hacer, más lo que la gente pagaría, es tu emprendimiento feliz. Y yo me centro en ese porque hay muchos emprendimientos. Zappos, que es una marca que por cada zapato que compras le mandas otro al África. Patagonia, que crea unas chompas indestructibles y que están con una bronca tremenda con Trump por temas ambientales, pero son chompas indestructibles. Imagínate una empresa que hace chompas indestructibles, cuando normalmente la chompa debería ser recicle cada 2 años. No. Smoothies, se llama, se me fue, que es la fábrica que inventó los smoothies y que tiene una gran conservación de la cadena de valor en los países centroamericanos, y te filman cuando tú te vas a tomar este smoothie. Innocence se llama, que es uno de los primeros emprendimientos con propósito. Entonces tú cuando vas a tomarte el smoothie o vas a la web, no ves cuáles son los sabores, ves cómo es la cadena de valor desde el inicio hasta el final. Entonces, en un mundo donde los jóvenes ya no escogen el producto por el más barato o el que es 2x1, sino los millennials y los centennials ahora escogen el producto porque tenga un envase reciclable, o porque tenga la mayor cantidad de sellos verdes, o porque tenga la naturaleza más orgánica. La gente está emprendiendo con propósito desde el inicio hasta el final, y ahí, como esto se retransmite, el Ecuador tiene un potencial enorme. Yo tuve la oportunidad hoy, perdón que me alargué, de cerrar una consultoría con una fundación que recibió un gran fondo internacional para desarrollar proyectos, emprendimientos agroproductivos, y el potencial que tenemos. O sea, he visto casos en cacao, en quinoa, en Manabí, increíble después del terremoto. O sea, la capacidad de esa gente para emprender. Si a eso le ponemos una tintita de propósito, un poquito más de capital de alguna fuente, de inversión, no solo semilla, y le agregamos un componente tecnológico, podemos estar compitiendo las grandes ligas como en algún momento lo hizo Israel. Entonces, el propósito tiene mucho énfasis, y ¿quién es más que los latinos para ponerle pasión y propósito a los emprendimientos? Así sean de agroproductivos. No, los latinos, me alargué porque es un tema que le gana. Los latinos para la pasión sí dicen que somos buenos. Oye, Adrián, me preguntaba, tú estabas hablando alguna vez, volviendo un poco al tema anterior, de que para poder hacer una recuperación correcta tiene que haber un correcto cierre fiscal. Cuéntanos un poquito ese cierre fiscal para poder generarte una potencial recuperación. ¿En qué tamaño de empresa aplica, cómo aplica y cómo de alguna forma podemos apoyar a todas las empresas pequeñas y grandes para que ese cierre fiscal sea correcto? Ahí desde el principio, desde que yo estoy iniciando cualquier actividad, puedo empezar a analizar cuál es la normativa que me aplica, cuáles son los incentivos y deducciones que yo puedo generar, y más que todo ir preveyendo qué es lo que puede pasar en un futuro con los controles que me pueden hacer, en este caso la entidad la entidad pública, en este caso el SRI, respecto de mi declaración, ¿no es cierto? Entonces, antes teníamos la idea de que cuando yo cogía y declaraba todas mis facturas, todos mis papelitos, los ponía en una bolsita y declaraba mis ingresos y mis gastos, ya estaba lista la declaración, ¿sí? Hoy es muy diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde el punto de vista ya de quienes están manejando solamente su dinero en liquidez, en ingresos y gastos, en una cuenta bancaria o en su propio bolsillo, ¿no es cierto? Entonces el Servicio de Rentas Internas ya te está controlando desde ahí, desde cómo mueves tu dinero, no cómo facturas, ni cuántas facturas mandas a hacer o cuántas facturas te han entregado, ¿sí? No, está viendo desde cómo mueves tu dinero, cómo lo inviertes y cómo están las entradas, las salidas
y los flujos de tu negocio. Es decir, el SRI también puede tener acceso a tu banco. Correcto. O sea, tiene el acceso al banco, tiene el acceso a todas tus transacciones, tiene acceso a cómo manejas tu comercio exterior, tiene acceso a cómo manejas tus empleados, o sea, tiene acceso a todo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Buscar que la normativa ampare toda mi declaración, ¿sí? Y que ese ejercicio de hacer una declaración correcta me permita mantener un cierto límite de tranquilidad dentro de los 3 años posteriores a donde el Servicio de Rentas Internas controla todo esto. Entonces, el tema del cierre fiscal no solamente es para las empresas, es para la persona natural, es para la persona natural no obligada, para la sociedad civil y comercial, para el artesano, para el startup, o sea, para todo el mundo. Es cómo yo aplico la normativa, ¿sí?, para poder liquidar mi impuesto. Y si no tienes un correcto cierre fiscal, no hay recuperación. Obviamente, no todo el mundo puede recuperar sus impuestos, porque depende mucho de cuál es el segmento o cuál es la actividad que tú tengas, pero en la gran mayoría, si yo no hago un adecuado cierre fiscal, pues obviamente no voy a poder recuperar los impuestos que están en donde están todas mis utilidades. Y hablando de esto, le decía a Adrián, oye, si es tan importante el cierre fiscal, ¿por qué no hacemos un curso de cierre fiscal? Y de hecho, les invito el 22 de febrero, ¿no es verdad? Vamos a hacer un curso de cierre fiscal para que los contadores y los empresarios puedan aprender cómo cerrar su balance de tal forma que puedan tener opción a recuperar y de esa forma también financiarse. Sí, es importante el tema de irnos capacitando e ir formando este tipo de conocimiento para que se encuentre esa diferenciación porque hoy hablamos de un cierre fiscal, pero tenemos que entender que, por ejemplo, ya a nivel financiero tú haces un cierre financiero y ahora haces un cierre fiscal totalmente diferente, porque la parte financiera la llevas con un tipo de normativa y la parte fiscal es otra normativa, ¿sí? Entonces tenemos que hacer ese match y el cierre fiscal está orientado a hacer ese match entre estos dos actividades que los contadores tienen que manejarlas correctamente para que la empresa vaya saneada en el tema impositivo y que obviamente ya luego pueda recuperar impuestos, entre otras. Sí, lo que pueda hacer. En este punto, caballeros, les pido por favor que a través de sus celulares hagan las preguntas del caso, nos la van a enviar y en 10 minutos retomamos nuestro café con piquete para responder preguntas. Muchas gracias. Volvemos con café con piquete. Muchas gracias nuevamente a Cobaideas, a Zestax y a Janus por auspiciarnos. Muchas gracias a La Cafetina por prestarnos este espacio tan hermoso. Gracias por haber venido también el día de hoy. Estamos con un público muy lindo aquí en La Cafetina. La primera pregunta, Juan Pablo, por favor. Ay, qué rico, nos la tienen tan rico aquí en La Cafetina. Nos dan un cafecito para calentar las ideas. Muchas gracias. Gracias. La primera pregunta, Juan Pablo, permíteme leerla para ti. Brevemente, ¿podrías describir los pasos de un proceso de innovación y cuáles son los factores de éxito? De un proceso de innovación. Le voy a aplicar un Lean Startup al proceso de innovación, digamos, porque para encasillarle con el tema de emprendimiento, porque si es un proceso de innovación tradicional, voy a contestar la pregunta de 3 vertientes. La primera, si es un proceso de innovación tradicional, siempre tiene que partir de la investigación, tiene que partir del desarrollo, que tiene un corte más académico y terminan innovando. ¿Qué es la investigación? La investigación es lo que normalmente hace, en el campo de innovación, es lo que se hace en la academia y es la vinculación que debería tener el sector industrial con el sector académico. Entonces es hacer un paper, pruebas de laboratorio, ensayo, puede ser también estudios de mercado, ¿sí? Eso nos da una data, pasamos a un desarrollo, que es diseñar un producto, y a ese le damos un valor que salga al mercado. Esa es la línea, por así decirlo, más clásica,
¿sí? De innovación. Sin embargo, si enlazamos eso con emprendimiento, una de las metodologías que tiene más validación es el Lean Startup, que es el tercer principio que yo diría de los que hemos conversado, que podrían aplicar cualquier tipo de negocio que pueden aprender de las startups. Desde un modelo de gestión de una empresa pública, privada, una panadería. El Lean Startup lo que plantea es que tú tengas un producto, lo saques rápido al mercado, a bajo costo, obtengas data y vuelvas con esa data a mejorar el producto. Entonces tiene 4 pasos. El primer paso es el diseño, que se conoce como el design thinking. Por eso es que algunas veces ahora vemos que hay un boom de design thinking. Es recién el paso número 1, que es decir, cómo vamos a explorar lo que la gente realmente necesita y qué vamos a crear para solucionar eso que la gente necesita. Pero después del design thinking viene una etapa que se llama Lean, que es diseñar un prototipo. Link. Sí, Lean. Y validar. ¿Sí? Diseño el prototipo, me llevo mi cucharita especial que me permite ahorrar todo el azúcar que he puesto y te digo, ¿te gusta, no te gusta, la comprarías, no la comprarías? Saco data y tengo un modelo Lean. Una vez que tengo ese producto que ya tiene un componente, un agregado de valor, voy a trabajar en una metodología ágil que es lo que se conoce como metodologías ágiles, que normalmente mucha gente quiere aplicarles ya al inicio, cuando recién está la idea. Tiene que haber un proceso. En ese proceso habrá investigación, habrá benchmarking, que es comparar otras experiencias, habrá copia, sí, habrá copia. Yo digo, a veces a los emprendedores digo copia, pero agréguele valor o mejore la ejecución o consígase unos mejores socios. Y termina con una parte que, por ejemplo, yo no soy experto, es una buena idea para los próximos cafés, que es el growth hacking. El growth hacking, estos términos, hacking es hacer pequeños segmentos de clientes y probarles y testearles en el mercado, hasta encajar y decir, ¡pic! A este le gustó mi cucharita especial de bambú para ahorrar azúcar, y a ese segmento le voy a vender desde ahora en adelante. Entonces, para diseñar esa cucharita ha habido todo un proceso de diseño, de investigación, de validación, de obtener data y de volver. Esa es la segunda opción. Y hay una tercera opción, que es la que creo que ahora todo el mundo debería implementar, que es la innovación abierta, que termina en innovación disruptiva. Es decir, lanzo un reto a nivel industrial, a nivel de mi cafetería. Cómo resolver el problema. Y cómo la gente se junta para resolver ese problema. Investigadores, hackers, contadores, abogados, que es lo que se conoce, ha ido evolucionando, las grandes empresas ya lo vienen haciendo muchos años, que es la innovación abierta, que comúnmente te ahorra todo el pase de investigación y desarrollo. Entonces, esas son las 3 variantes que por lo menos yo te podría decir de cómo podrían generar innovación. Y cerraría con un punto común que tienen las 3, que la aprendí en Corea, que es la creatividad. El inicio de todo proceso innovador es la creatividad. Y la creatividad no es una ciencia ni un arte, es una práctica. Entonces, si queremos ser innovadores, el inicio de la innovación está en ser creativos. Ese tal vez podría ser el inicio de todo proceso. ¿Y hacer práctica se puede crear la capacidad de ser creativo? Si un abogado termina haciendo talleres de design thinking, creo que todos podemos hacer temas de creatividad. Creo que esa es la respuesta. Yo hace algunos años no hacía talleres porque era gerente. Y los gerentes, y por ahí está Otón, que los gerentes no hacemos talleres. Los gerentes contratamos a gente que hace talleres. Hasta que un día me tocó dirigir una entidad pública y no tenía $1 para contratar a las talleristas. Y empecé a hacer talleres. Y también es una buena solución, es una buena posibilidad de diversificar el riesgo. Mientras está haciendo su startup de talleres, de clase, escriba, a la gente le pagan por escribir contenido, no solo en posts, en Instagram, no. Hay países del mundo que te pagan por escribir contenido innovador. Entonces hay que diversificar el riesgo. Eso para no alargarme más. Chéverísimo, Juan Pablo. Por favor, Adrián. Creo que la siguiente pregunta es para ti. ¿Qué cambios hay que hacer en la ley para evitar que un emprendedor
a la empresa de un emprendedor se les congelen un pago, por ejemplo, 90 días. Para un emprendedor, tener $10,000 congelado es mortal. A ver, ahí, bueno, cambios normativos a nivel tributario creo que es bastante complicado. Ya pasamos esa época en donde cada 6 meses teníamos una reforma tributaria, pero tenemos que pensar en esta propuesta de ley de emprendimiento, ¿no? Ley de emprendimiento en donde se ponen ciertas reglas, ¿no es cierto? Ciertas reglas que me permiten darle al emprendedor o al generador de esta nueva idea la posibilidad de que las empresas tengan lineamientos de cumplimiento en relación a los procesos de compra que le hacen a estos emprendedores. Entonces, creo que más que un cambio normativo es la generación de una normativa que no existe, ¿cierto? Es la generación de una normativa que inclusive tiene que incorporar cierto tipo de incentivos para aquellos entes que están en la formalidad de la normativa actual puedan generar mejores transacciones, tengan deducciones, tengan incentivos cuando trabajen con el emprendedor. Entonces, esta normativa que está propuesta, que se está proponiendo, me parece interesante en la medida en la que tú puedes delinear cómo debes trabajar con el emprendedor. Porque se sabe, y la normativa ya tiene específicamente los conceptos y definiciones respecto de cómo trabaja un emprendedor y cuál es el tratamiento que se le debe dar. Oye, ¿y tú crees que estas leyes de fomento productivo o esta nueva ley que lanzó también la ley de fomento productivo que fue de Natalie Cera en la época Correa, esta nueva ley que sacó Moreno de Ley de fomento productivo. Ley de fomento productivo, o la anterior como era de producción? COFSI. Sí. Código Orgánico de la Producción. De la producción. ¿Qué tanto estas leyes apoyan al emprendedor? ¿Crees que son suficientes para el emprendimiento? ¿Para el startup? Es que lo que pasa es que la normativa te lleva a una formalización. O sea, para poder yo hacerme partícipe de esas deducciones adicionales o de esos incentivos, tengo que formalizar. Entonces, ¿qué es lo que te dice, por ejemplo? Pero es suficiente. ¿Qué es lo que te dice la normativa tributaria respecto de las nuevas inversiones? Que a partir de la promulgación del Código Orgánico de la Producción podrán hacer las nuevas inversiones, podrán estar exoneradas de 5 años del impuesto a la renta. Pero ¿quiénes pagan el impuesto a la renta? El startup no paga el impuesto a la renta porque finalmente está generando una actividad de gasto que no llega a una base contable y no va a pagar el impuesto. Con o sin incentivo no va a pagar el impuesto. Entonces, y está destinado a cierto tipo de estructuras que están en una matriz que el Estado está viendo que requiere de ese tipo de inversiones. Entonces, por ahí hay un tema de exoneraciones o de la exoneración del impuesto a la renta por 5 años para la generación de desarrollo de software, ventas en línea, capacitación y la parte de e-commerce. O sea, que no esté en Quito, ¿no? Y que no esté en Quito. De lo que tú me dices, para plantear de otra forma, las nuevas inversiones que ya producen utilidades tienen beneficios con la normativa actual. Si es que esas inversiones son de startups y son emprendimientos, como se genera mucho gasto al inicio, realmente esos incentivos tributarios no le sirven al emprendedor. Esta pregunta y por eso necesita de una normativa específica. Necesita de una normativa específica. Las startups no nacen para obtener utilidad. Las startups nacen para gastarse toda la plata en detectar el modelo de negocio y después obtener un modelo de utilidad al 3er, 4 año. Por eso, algo que me gusta del proyecto de ley de emprendimiento e innovación, que va a empezar el primer debate, es difícil hablar de incentivos. Hablar de incentivos de entrada en una startup es un poco desconocer el modelo. Lo que se debe hablar es, y lo hace bien, y yo creo que ahí la AEI ha liderado bien el tema unos 2 años, es el tema, van luchando como 5 años de tener una ley de emprendimiento e innovación,
y eso es de destacar, pero es el reemprendimiento. Es decir, no castiguemos. Las startups nacen para quebrar y tenemos que enseñar a nuestros niños, a nuestros jóvenes a que saquen 0 y eso no sea una frustración. Es difícil, yo soy padre, también me gusta que lleguen con 9 y 10 y estoy ahí 9 y 10, 9 y 10, 9 y 10. Pero la filosofía moderna es aprende a fallar. Y ese es el principio de una startup, que sería el cuarto principio que deberían aprender los negocios. Si no te compran ese pan, haz otro pan, ¿sí? Pero por lo menos sácalo. No te lo guardes y te lo comas vos mismo, sácalo. Pero ahí el tema de reemprender es no castiguemos la quiebra. El Ecuador es un país muy fuerte y Latinoamérica es muy fuerte con la quiebra. Entonces ahí viene, a mí yo no comparto mucho este criterio de el mejor mentor es el que más de startups ha quebrado. Digo, no, tampoco. Uno tiene que tener el asesor financiero al lado, el asesor tributario al lado, hace estas que diga, cuidado, vas a quebrar. Pero si no lograra, porque al final de cuentas, porque me equivoqué, le metí mucha inversión en el modelo de cuchara que iba a hacer, no me castiguen tanto y no me castiguen civilmente o económicamente y denme otro chance. Porque estoy probando algo que si me va bien, va a generar muchas fuentes de trabajo y muchos recursos para el Estado. Entonces yo creo que ese es un punto fuerte de la ley. Y yo creo que otro punto fuerte de la ley, ya que me robé el micrófono, es el tema de crowdfunding. Es algo que ustedes también deben estar listos para asesorar. Es decir, y tú topaste bolsa de valores. ¿Cómo hago que a todos en esta cafetería, yo vi que me aplaudieron, entonces les gustó mi modelo de cuchara innovadora? ¿Cómo hago que todos sean socios de esta cuchara? ¿Y cómo regulamos eso tributariamente y en mercado de valores? Y eso significa que también se han oído del Shark Tank, tanque de tiburones, no todos los inversores son ángeles. Entonces en el mundo de las startups también hay inversores que no son ángeles y que se quieren comer todo el pastel. Entonces hay mecanismos más justos de invertir en startups. Entonces esas cosas sí están reguladas y hay que generar un poco de trazabilidad que creo que van más allá de los incentivos que creo que Adrián tiene clarísimo, y yo incluso ahí recomendaría las startups, ya con una persona que tiene tan claro el concepto y ya tiene la experiencia, yo no esperaría más tiempo en iniciar la asesoría financiera y estoy seguro que ahí les va a hacer un buen descuento también. Muy bien, gracias por la cuña. Aquí hay una, respondiste justo la siguiente pregunta tal cual te la iba a hacer realmente. Y aquí hay otra persona que, Juan Pablo, pregunta que si existe alguna estadística de éxito de las startups. ¿Cuánto tienen que fallar para poder aprender? Nada, si falla quiebra y chao, pescado. Pero hay una estadística que dice que de cada 10 startups, 9 fracasan. Entonces solo una lo logra. Entonces esa es la estadística real. En Ecuador, no me acuerdo si hay un dato, ¿no? Bueno, ahí también es que hay unas cosas que... hay errores teóricos que tenemos. Ecuador, por mucho tiempo hubo una gran noticia que decía Ecuador es el segundo país con más emprendimientos en el mundo. Eso no es bueno al final de cuentas. Porque que signifique que haya muchos emprendimientos y que todos estemos de emprendimiento, es que hay poco acceso al trabajo formal. Correcto. ¿Sí? Y entonces en un país que no está todavía desarrollado el capital de inversión, que no está aprobada una ley que te permite reemprender, que no existe crowdfunding, que en la universidad todavía el emprendimiento no está desarrollado en la mayoría de universidades, emprender es difícil. Entonces esto de ser el segundo país con más emprendimientos en el mundo no es tan bueno, porque se supone que los países muy desarrollados no tienen muchos emprendimientos porque hay acceso a trabajo formal. Entonces eso como estadísticas de Ecuador, no tengo uno de cuántas veces fallan. ¿Cuántas veces puedes fallar? Es así de claro, mientras te aguante el presupuesto. Es el quinto principio. No puedes, y que en eso somos yo también, somos tigres para endeudarnos más de nuestra capacidad. Entonces el quinto principio que aplica una startup es no te gastes más de lo que estás generando. Entonces, y yo creo que el mundo cada vez más va hacia una tendencia, cada vez es más difícil a un millennial decirle, creo que tienen la tarjeta de crédito para Netflix nomás. Y eso es bueno, o sea, creo que saca la tarjeta para Netflix, pero de ahí no, está bien, su filosofía está muy bien. Entonces ese sería el quinto principio, eso es como estadística. Y ahí sí que me ponga 5 sobre 10 por la respuesta, porque no tengo otro dato ahí.
Adrián, aquí están hablando también sobre el tema, les interesó el tema de la bolsa. Entonces dicen, bueno, y si es que yo soy pequeño, ¿desde qué momento puedo utilizar la bolsa de valores? ¿Y qué otras herramientas hay? Porque hablaste de una herramienta y parece que están muy interesados. Tú mencionaste algunas otras herramientas más pequeñas para empresas que no necesitan tanto formalismo. ¿Qué otras herramientas se pueden hacer y cómo se hace? Tal vez las stacks hacen ese tipo de cosas. A ver, la estructuración necesariamente tiene que estar a través de un partícipe del mercado de valores, ¿sí? Entonces, estamos hablando de, en este caso, las casas de valores, que son quienes hacen la representación de aquellos inversionistas y de aquellos deudores que tienen que ser y es quien te estructura esta forma de poder empezar a negociar tus títulos valores. Hay un producto que tiene similar comportamiento al de las facturas comerciales, pero siempre todavía estamos llevándolo a esto de la formalidad. O sea, siempre te van a hacer un análisis financiero, te van a hacer un análisis de tu capacidad de pago, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, todavía te limita en el tema de las fuentes de financiamiento, pero en cambio sí tiene muchas facilidades para el tema de inversión, ¿no es cierto? Entonces yo por ahí soy una persona natural que tengo un exceso de dinero, entonces puedo empezar a negociar o a comprar, por ejemplo, las pólizas bancarias, ¿sí? Las pólizas bancarias. Entonces hay gente que fue al banco y le puso un valor, le puso $20,000 a una póliza de plazo fijo, y mañana tiene una emergencia, ¿sí? Entonces necesita el dinero que esté en esa póliza, y el banco le va a decir: oye, espérese que usted me puso a 6 meses y tiene que esperarse para yo poderle restituir su valor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy al mercado de valores y vendo esa póliza. Entonces ahí no necesito tener un formalismo estructurado, ¿sí? Soy yo la persona natural, cojo y le digo: ¿sabe qué, casa de valores? Tengo esta póliza, necesito venderla. Puedes vender cualquier póliza. Viene un inversionista y dice: ah, perfecto, entonces yo quiero esa póliza, tengo el dinero, me la compro, y al final esa inversión yo la voy a recibir tanto con un descuento en el precio, y voy a recibir adicionalmente los intereses del vencimiento de esa póliza, ¿sí? Entonces son formas de invertir cuando yo tengo excesos de dinero. Entonces posiblemente un emprendimiento que tenga un financiamiento, sea semilla, sea a través de un fondo no reembolsable, lo que sea, y puedo programar, por ejemplo, este tipo de inversiones, posiblemente me generen mayor fondeo, ¿sí? Correcto. Juan Pablo, por favor, una última pregunta. Apostarle al 100% con esas múltiples funciones que debe cumplir un emprendedor, ¿recomiendan una apuesta a tiempo completo o dosificar el riesgo? Parece que ese tema de emprendimiento híbrido también resonó por ahí en alguno de los asistentes. Solo antes de contestar esa pregunta, hay una línea muy interesante también de asesoría, y creo que no solo en los emprendedores, sino en los inversores. Hay mucha gente que puede invertir y que no sabe cómo. Entonces también ahí se debería generar un apoyo para saber cómo invierten esos 100,000, ese $1,000,000. Yo mismo, para mí, un tema de inversión todavía es un tema que tengo que estudiar, pero ahí debería hacer stacks y ya no está bien profundizar, porque hay muy poco en el país. Realmente es foco. O sea, si vamos a hablar como startup, es foco. Hay que dedicarse al emprendimiento, si es posible, la mayor parte del tiempo. Y eso es lo que te piden los inversionistas. Y es lo que te pide todo en la vida, ¿sí? Es lo que te pide todo en la vida. Sin embargo, estamos en una época en que es muy difícil sobrevivir. Y si tienes más herramientas para que hasta que encuentres cuál es el nicho de negocio específico, puedes pivotear, ¿sí? ¿Qué es pivotear? Pero que tengan un nexo en común. Yo en mi caso casi todos tienen un nexo común, todas las cosas que hago. Yo no te conté, pero yo doy clases. Voy a empezar a dar clases de maestría, más pivoteo todavía. Si es de un doble esfuerzo.
pero para mí el clip central es la innovación. Entonces, si a mí me preguntan, yo quisiera dedicarme 100% a X actividad, no voy a decir a una en específica, pero mientras tanto tengo que pivotear, ¿sí? Y ahí hay que diversificar. Y eso, cuando ya tienes una cartera de obligaciones tributarias, económicas, es complejo. Por eso digo que creo que hay dos momentos ideales para emprender. Antes de egresar es un momento ideal para emprender. Si empezaste a los 14 años, mejor. O sea, yo sí les digo, en vez de estar viendo a todos los youtubers, sea un youtuber, ¿sí? Pero mejor. Mientras más antes empieces, mejor. Y creo que hay otro momento ideal para emprender hoy, que es cuando te jubilas. Me parece que cuando la gente se jubila, tiene una oportunidad maravillosa para volver a emprender, ¿sí? Y con la tecnología. Entonces, no tengo fecha, pero nosotros también con Tribu, y estoy seguro que Janus y Asextag nos estarán acompañando, vamos a lanzar el programa de emprendedores híbridos, pensando en esos nichos. Es personas que pueden dedicarle un plus a tener otro proyecto, o que ya han terminado su actividad laboral y todavía le pueden dar mucho, y experiencia. O sea, la gente jubilada tiene una experiencia maravillosa. Y quién sabe, pueden ser unos emprendedores exitosos si se combinan con un hacker o con un hipster. Entonces, esa sería... espero que no haya sido ambigua la respuesta. Yo sí creo que es foco, pero hay que encontrar en qué focalizarse. Enfoque y persistencia. Yo creo que es persistencia y enfocarte en lo que tu propósito de vida te dice que tienes que hacer. Y eso... hay que irlo descubriendo con el tiempo. Creo que nunca se deja de descubrir, ¿no? No, ya voy con tus palabras, porque en el caso personal soy emprendedor desde los 18 años, si no me equivoco, sí, desde los 18 años. Quebré algunas compañías cuando era chiquito, cuando era más jovencito. Pero de hecho... Ya puedes ser mentor. Entonces. Ya puedo ser mentor, hermano. Calificaste. Pero es un tema de estar ahí, sin horario. Hay muchas veces que tienes que estar sábados, domingos, hasta las 12 de la noche. Hay días hasta las 3 de la mañana. Y claro, si no tienes el enfoque de estar ahí como aguja, no penetras. No penetras. Cuesta, pero... Sí, pero yo creo que sí hay... Eso es mentira, que eres dueño de tu tiempo. Eso es una falsedad total. Dueño de tu tiempo eres cuando tienes la remuneración el día X y con todas tus obligaciones de seguridad social y sociales cubiertas. Cuando eres emprendedor, no eres dueño de tu tiempo. Sí, eso es. Pero es lindo. Es hermoso. Es lindo, hermoso. ¿No? Y este programa, Café con Piquete, está hecho para motivar el emprendimiento, para que sepan de qué se trata, para que esas anécdotas de empresarios puedan ser parte del día a día de las personas, puedan ser parte de nuestro Ecuador, para que Ecuador sepa cómo emprender. Muchísimas gracias, Cafetina, muchísimas gracias a nuestros auspiciantes Stacks, Janus, Covaideas, muchas gracias. Nos vemos el 22 de febrero en WorldQ para conversar de cierre fiscal. Muchísimas gracias, Juan Pablo, muchas gracias, Adrián. Bienvenido a su casa.